Buenos días, estamos para hacer una entrevista sobre el tema de salud mental en el ámbito de la quiropráctica con un mentor. Hola, mi nombre es Ricardo García Ramos. Bueno, vamos a realizar 15 preguntas que son de suma importancia. La primera, ¿cuáles son las patologías más comunes y las menos comunes en consulta? Dentro del ámbito de quiropráctica, bueno, lo que son basándonos en columna vertebral, lumbalgia, dorsalgia y cervicalgia, que sean las tres principales que en el campo laboral asisten los pacientes. Hablamos de extremidades, bursitis, gonartrosis, gomalgia, gonalgia, y hablando de tobillo, bueno, pues alguna fascitis plantar, espolón calcáneo, serían como que los más comunes. ¿Y las menos comunes que podemos atender? Síndrome de Guillain-Barré, esclerosis múltiple, algún condrosarcoma, algún tumor maligno directamente en columna vertebral, son como que los menos comunes. Oh, ok. ¿Qué tan común es el síndrome de Bertolotti en consulta? Fíjate que vayamos, si lo manejamos de un porcentaje, en mi caso solamente he atendido 2 pacientes con síndrome de Bertolotti. Sin embargo, su índice todavía es un poquito mayor. Sin embargo, para la detección de ese síndrome, las radiografías van a ser el estudio más adecuado. Entonces hay personas que lo tienen, pero que no saben. Entonces, a nivel consulta es menos común encontrar pacientes, pero su índice sí es mayor, solo que desconocen que lo tienen. Nosotros como quiroprácticos podemos atender la dislocación de cadera. Hablamos de pacientes pediátricos, podemos detectarlo con 2 pruebas específicas y en estudios avanzados se puede realizar como tal un ajuste para la dislocación de cadera. Si estamos hablando de una persona adulta con grados 2, 3, hablando de un 75 a un 100% de dislocación, bueno, pues ya es más quirúrgico y incluso hasta a lo mejor fijaciones o placas de la cadera para que pueda caminar como tal en este caso. Gracias. Ok, pues continuamos con otras preguntas. Nos gustaría también saber cuáles son las 5 patologías o 5 patologías que no puede atender un quiropráctico. Las fracturas, tanto abiertas e incluso en algunas internas, son las que no podemos tocar, porque si nosotros hacemos ajustes, entonces si movilizamos de mal manera podemos provocar que la fractura empeore. Esclerosis múltiple, en ocasiones también, dependiendo del grado en que se encuentre, también no va a ser como posible tratarlo. El cáncer, hay algunas contraindicaciones, sin embargo, si tenemos, no sé, cáncer de mama del lado izquierdo, no vamos a tocar toda la parte izquierda. Sin embargo, la derecha sí podemos optar para poder ajustar. Luxaciones, como tal, las reducciones de hueso, en el ámbito educativo no nos las enseñan, entonces eso es un conocimiento extra que debemos tener, pero como quiropráctico de formación educativa no podemos tocar las luxaciones. Ok. ¿Nos podría comentar si usted considera que es apto ajustar a una persona con cáncer o no? Vamos a hablar de cáncer, no sé, a lo mejor en columna. De primer lugar vamos a observar qué tan avanzado está el cáncer, si ha hecho metástasis en algún tipo de órgano. Si es así, inmediatamente vamos a referirlo, porque ya es un cáncer agresivo. Si estamos hablando de, no sé, de algún tipo de cáncer, vaya, de piel o de algún órgano, pues podemos optar o en su caso que sea un cáncer benigno, podemos optar para poder atender. Ok. Y por último me gustaría preguntarle cuál es el perfil más común de un paciente al llegar a consulta. Ok. El perfil, ¿a qué te refieres? ¿A cómo? ¿Cómo acude el paciente en sí a la consulta? Por ejemplo, en malestares, en estado de ánimo. Ok, sí. Fíjate que en mi ámbito laboral, generalmente los pacientes llegan
ya con un EVA de 10 de 10 o de un 5 de 10 en adelante. O sea, vienen ya muy, muy, muy mal. Son muy pocos los pacientes que, pero sí hemos tenido, que vienen más por prevención. Ajá. Entonces el perfil del paciente que yo recibo, pues sí es un tipo de paciente en el que sus padecimientos, síntomas y signos vienen mal. Entonces sí vienen, asisten a consulta de esa manera. Ok, muchas gracias. Bueno, seguimos con la entrevista. ¿De qué depende la duración de una sesión con el paciente? Ok. En lo que es la consulta quiropráctica, recordemos que el ajuste ya con experiencia nos lleva a veces más de 10 minutos. ¿Ok? Sin embargo, el tiempo en consulta el paciente lo va a tener como que muy presente, ¿no? O sea, vas a ver la importancia que le das tú en consulta. Entonces yo puedo decir a lo mejor 30 minutos a 45 máximo para atender un paciente. ¿Okay? Si puede realizarse menos, a media hora, 20 minutos está todavía perfecto. ¿Eso va dependiendo de cada patología o Así es. ya nada más es como que lleguen a la sesión para ajustarse? Así es, va a depender en algunas ocasiones la gravedad de la patología, el tipo de tratamiento que nosotros llevemos con el paciente, ya sea que usemos una, dos o tres técnicas para poder atenderlo o ajustarlo, y en algunas ocasiones como pacientes preventivos que son solamente ajuste, disminuye el tiempo de duración de la consulta. ¿Cuál es el dolor más frecuente que reciben sus consultas o con lo que llegan los pacientes? Lumbalgia. Lumbalgia es un síntoma que, vaya, todos los seres humanos hemos presentado, ¿no? Algunos más, otros menos, pero es el dolor más frecuente. Continuando con la pregunta de mi compañera, ¿a qué se deben estos dolores o estos síntomas? Se han hecho varios estudios en los que la postura es un factor, vaya, principal, para que detone este dolor. Ok. ¿Cuáles son los límites que tiene que tener un quiropráctico con un paciente dentro y fuera de la consulta? El respeto de paciente a quiropráctico y viceversa, de quiropráctico a paciente debe ser lo primordial. Entonces el límite es no sobrepasar tanto la confianza, ya que el paciente llega contigo y bueno, deja que tú lo atiendas, lo toques. Entonces el límite de un quiropráctico es no sobrepasar esa confianza y ese respeto, y del paciente igual. Ok, entonces del paciente, ¿qué otros límites usted le pondría para que no sobrepase igual dentro y fuera de la consulta? ¿Del quiropráctico al paciente? Del paciente al quiropráctico. Del paciente al quiropráctico. Tener un límite de tiempo, o sea que no sobrepase el tiempo de consulta, con el fin de respetar las consultas que tenemos con los demás pacientes. Otro límite podría ser el respeto que ya lo había mencionado, y desde un momento que nos comente la veracidad, la veracidad de su caso, que no finjan o vaya, nos digan otro diagnóstico o síntoma que no es. Ok, muchísimas gracias. De nada. Ya para finalizar lo que es la entrevista, ¿qué pasa si dentro del ámbito de consulta sobrepasamos los límites doctor-paciente? En primer lugar, el ambiente se crea un desastre. El paciente tiende a, si tú tratas bien en tu consulta a un paciente, ese paciente te va a recomendar 3 más. Sin embargo, si tiendes a sobrepasar ese límite paciente quiropráctico y viceversa, pues el paciente tiende a recomendarte de mala manera con otros 11. Entonces es un factor importante que no sobrepase como tal ese límite. Y bueno, otros riesgos tanto sanitarios que puedes tener si se sobrepasa como tal también ese límite. La quiropráctica, ya de manera personal, ¿para usted es su única fuente de ingreso o tiene otras fuentes de ingreso? No, es la única fuente de ingreso. Afortunadamente,
pues lo hemos hecho de manera correcta, guiándonos por todos los procesos sanitarios, todo proceso quiropráctico que debemos tener, tanto norma como ética. Entonces hemos ido trabajando de buena manera y hasta el momento es nuestro único ingreso. De acuerdo a lo que me acaba de comentar, entonces usted nos daría como la opinión positiva de que la quiropráctica como única fuente de ingreso basta para cubrir todos sus gastos económicos. Sí, la quiropráctica, vaya, si hablamos de unos años anteriores no era tan conocida o tenía un término incorrecto, ¿no? De que es sobada o tronar y hasta ahí, ¿no? Sin embargo, ahorita algunos trabajos de algunos colegas quiroprácticos lo han hecho de buena manera, en el cual ahorita las redes sociales nos han ayudado para difundir un poquito más los beneficios y lo que hacemos como quiroprácticos. Entonces, si nosotros seguimos ese buen lazo que tenemos con la gente, en trabajar bien, en difundir de buena manera, en tener una atención correcta, bueno, sería más que suficiente trabajar con la quiropráctica. Bueno, eso sería todo de nuestra parte y le agradecemos muchísimo por habernos dado el tiempo para hacerle la entrevista y esperamos pues volverlo a ver pronto. Muchas gracias.